Ya le pregunto a Pachesi la mirada de las pymes respecto de la doble indemnización, pero quería decir algo más. Diciendo, digamos, en la cuestión de la precariedad o de la flexibilización. El proyecto no es el mismo proyecto que está aquí aplicado en Córdoba. El proyecto muy parecido. Va acompañado de una carga patronal que se subsidia por parte del Estado y que el Estado va a acompañar. No es que estamos no aportando, sino que efectivamente el Estado lo va a hacer. Y por otro lado, el tema de un subsidio para el salario. Y especialmente se extiende a los de 18 a 24 años, pero en las provincias que más lo necesitan, está ampliada la edad para poder ser beneficiario de esto a los empresarios. Nosotros, como desde el radicalismo, vamos a seguramente acompañar que esto no se puede mirar a todas las empresas como multinacionales, como las pymes, sino que tenemos que diferenciarle y darle un mayor acompañamiento a las pymes, que son las que generan los puestos de trabajo en el interior del país. Y creo que este es el enriquecimiento que se debe dar en la comisión cuando se llegue. Pero es diferente y efectivamente puede tener otros enriquecimientos que seguramente estaremos en la apertura para escuchar desde la oposición, pero que son medidas que van a incentivar seguramente para acompañar esto. Y también vamos a pedir que se extienda al norte de la provincia de Córdoba, especialmente norte y oeste, que tienen las mismas características que estas provincias del norte de la Argentina. Bueno, yo recuerdo que en el 2014, no sé si recordarán ustedes, Pachesi, el FMI pidió bajar el salario mínimo para incentivar el empleo, ¿no? Digo, esta historia la discutimos acá, la discutirán más adelante también en televisión o en otros medios, y se ha discutido antes y forma parte de la historia universal de la lucha de clase, de la puja y de la posibilidad de tener un mejor o peor escenario, ¿no? Para cada uno de los laburantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Antes de preguntarle sobre la ley y el sector, le quiero preguntar sobre lo que dijo respecto de beneficiar, que el gobierno nacional está empeñado en beneficiar a las pymes. ¿Ha beneficiado hasta aquí a las pymes? No, eso, a mí me interesa fundamentalmente conceptualizar algunos hechos concretos para que no hablemos en expresiones de deseo nomás. Me parece muy bien que el gobierno nacional diga a través de sus representantes que va a aportar y va a ayudar al desenvolvimiento de las pymes. Eso es, por demás, loable. Hasta el momento no hemos visto nada, no hemos visto una sola medida que esté dirigida a proteger el mercado en el cual nosotros trabajamos fundamentalmente, que es el mercado local. Estamos hablando de la situación laboral. ¿Por qué? Porque realmente la economía está pasando por un mal momento. Hablamos de conservar o no el empleo, cuando en realidad lo que está pasando claramente es que se achicó absolutamente el mercado, no estamos vendiendo. A nosotros nos dicen, hay que tener paciencia, hay que dialogar, hay que tener un grado, digamos, de expectativas favorables porque el futuro es nuestro y el futuro va a venir bien. Perfecto. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras tanto? Nos aumentaron los insumos, nos aumentan los costos, nos disminuyen las posibilidades de financiamiento. El dinero está carísimo, ¿tá? Porque quieren secar la plaza, entonces acceder al crédito es imposible. Y por otro lado, no podemos vender nuestros productos, entonces, ¿cuál es el futuro que nos depara? Es bastante preocupante. El tema de la doble indemnización o no, es un tema discutible porque es la misma situación visto desde el otro lado. Mejorar o proteger el empleo, lo mejor es proteger a los que dan el empleo, que somos las pymes. Las pymes dan el 70% del empleo. Sí. Protejamos las pymes. Porque es la mejor manera. Yo siempre digo lo mismo, quédense tranquilos, las pymes no vamos a despedir a nadie. A las pymes les cuesta más despedir por no vamos todo a despedir, lo que supone, sí. No vamos a despedir, nos vamos a ir junto con nuestros empleados. Vamos a cerrar el mercado, porque no es un problema de cuánto margen más tenemos. ¿Ustedes estarían en contra de la ley en ese caso? Lo que nosotros estamos en contra de este planteo como tal, porque es un planteo perverso. Porque no está contemplado las verdaderas causas por qué estamos hablando de esto. Si estamos hablando de despidos, es porque estamos hablando de que hay riesgo real, porque no se vende, porque no se pueden mantener la fuente de trabajo, porque el mercado no está dando. Sí. Entonces, veamos qué es lo que está pasando, más que decir, nosotros siempre vamos a estar a favor de lo que sea proteger el empleo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros vivimos del mercado interno.
lo que nosotros vendemos, lo que nuestros vecinos tienen. Sí, lo sé. Ahora, son caminos paralelos. Por un lado, yo decía recién, de 2002 a 2007 se aplicó y se creó en el sector privado un 60% más de empleo. Son datos del ministerio, no inventados, digamos. Es Eso así, es así. pero es así. Ahora, paralelamente, las políticas públicas, la política económica del gobierno, imagino, deberá regenerar la economía, ¿o no? Me pasa que creo que estamos mirando... Digo, pues si no, no hay ley que aguante. No, por supuesto. Estamos mirando muy corto. Es decir, vuelvo a repetir, estamos en un periodo de transición. Hace un gobierno que hace 4 meses se hizo cargo de una Argentina que nos comentaban que estábamos en el país de Alicia y la Maravilla, pero que no era la realidad. Y esto nos trae hoy tocar los pies sobre la tierra con dolor de ver gente bajo el nivel de pobreza, con gente que no tenemos con trabajo, y hemos tenido una década de crecimiento a tasa china. Y hoy vemos que hemos sufrido cortes de luz y toda una falta de infraestructura y falta de poner a disposición un país para que los empresarios puedan generar estos empleos que hoy es el verdadero empleo que necesita nuestra Argentina, el crecimiento de un empleo privado, genuino. Creo que por ahí, obviamente que hay que tomar la tarea en la emergencia. Y creo que se están trabajando sobre esas medidas. Hoy el proyecto que se mandó al Congreso y que seguramente la semana que viene vamos a estar trabajando sobre la reducción del IVA para los que más necesitan, efectivamente es un pasito hacia adelante. No es la solución, pero sí vamos a la promesa del presidente, donde hoy ya tiene acomodado la deuda de la obra pública que le dejaron, y bueno, dice, ahora podemos iniciar un plan de infraestructura y de obra pública que va a generar el consumo que estamos necesitando. Sí, entonces, el punto es que, paso a como paso. el gobierno anterior tenía un constructo, un relato político, este tiene otro. Exacto. Digo, pero esos relatos... Pero hay realidades, hay tangibles. hay realidades tangibles. Los relatos se contrastan con los hechos. Y los hechos son que el año pasado y el anterior se discutía ganancias y hoy estamos hablando de despidos. Es un dato de la realidad. Quizá en los próximos 6 meses no lo sea, pero el dato de la realidad es que hemos retrocedido en términos de discusión. Pero lo hemos encubierto a través de un empleo público disfrazado. Pero hoy se está perdiendo además, se están perdiendo los como dos. Dice el jefe de gabinete del gobierno nacional, están pensando que va a haber crecimiento económico y va a haber generación de miles de puestos de trabajo. ¿Cuál es el temor de la ley? Viviríamos un proceso similar al del 2002, 2007. Es decir, la interpretación política del gobierno me parece que es otra. Va a asustar las inversiones. Me parece que esta ley es un emergente ante una situación grave. 120.000 despidos en menos de 4 meses. Es decir, hoy ya hay 4 o 5 consultoras privadas que ya están dando esa tasa de despidos. Con un panorama donde la actividad privada, como dicen las pymes, como dicen las grandes empresas, está cayendo la actividad, está cayendo el consumo. Va a haber más despidos, esta es una realidad, lamentablemente esta es la realidad, donde la discusión hoy no es ganancia ni es mejoras salariales un poquito más por encima de la inflación. Lo que estamos tratando de discutir en las próximas paritarias, cómo llegamos a compensar lo que perdimos desde noviembre hasta ahora y lo que podemos perder durante el año. Con una tasa de inflación cercana al 37% interanual, con lo cual estaríamos hablando de aumentos salariales. Es muy difícil de evaluar, porque si criticamos del gobierno anterior que no teníamos datos reales y que los datos estaban dibujados, la situación ahora es aún peor porque no tenemos datos. Está bien, pero con un ajuste. Lo han hecho público. Pero con un ajuste. ¿Qué vamos a hacer? Ahora hay que trabajar pero además con un ajuste salvaje, podemos... con un ajuste salvaje. Es decir, si esto dijéramos, bueno, es un proceso de transición de un gobierno a otro, pero en ese proceso, en 4 meses, nos aumentaron los impuestos, los servicios, el transporte, con aumentos que van del 300 al 400%, tarifas retrasadas o no retrasadas, pero hoy alguien está haciendo la transferencia de ingresos del sector asalariado y más pobre al sector más concentrado. Les pido este es el paradigma económico que está planteando este gobierno. Les pido un minutito porque Pachesi y Carrizo me quieren aportar algún dato, pero Juli ha cambiado algo, entre esas cosas ha cambiado lo que opinaba Moyano y lo que opina Moyano de Mauricio Macri. Juli. Así es. Por un lado vamos a ver lo que decía.
Hugo Moyano el año pasado, ya por septiembre, en plena campaña para las elecciones presidenciales, ¿sí? Que como bien vos lo adelantaste, Cristian, hasta lo trató de compañero a Mauricio Macri. Y por otro lado, vamos a ver lo que decía el mismo Moyano esta mañana en diálogos con Radio Continental, donde explicó su postura crítica frente al gobierno nacional. Escuchen porque parece que cambia un poquito de vista. Reconocer la respuesta que nos ha dado el gobierno de la ciudad permanentemente a los trabajadores. Ha sido permanentemente la respuesta que nos ha dado, cosa que no ha hecho otro gobierno de otros municipios. Ojalá los municipios de todo el país reconozcan a los trabajadores de la recolección de residuos y barrido manual de calle como lo ha hecho el gobierno de la ciudad. Macri entiende menos de política que yo, como decía un amigo, de capar mono. Y Macri sabe menos de política que muchos de nosotros. Por eso no sé si son los que lo asesoran o él directamente expresa esas cosas que no tienen nada que ver con la realidad política, ni además con la responsabilidad que tiene como presidente. Bueno, Soledad, ¿qué cree que lo llevó a cambiar tanto opinión a Moyano? Y la verdad que... Jugó con ustedes, ¿no? En las elecciones jugó con ustedes. Moyano... Fue la pata peronista de Macri. Y fue el amigo de Néstor Kirchner y el que le hizo... y el que se puso en contra de la última presidenta de la Argentina. Este es Moyano. Creo que la Argentina necesita también dentro de distintos sectores algunos cambios de época, ¿no? Y creo que el gremialismo está hoy seguramente discutiendo estas cuestiones, el peronismo. Seguramente hay medidas que, bueno, no van a satisfacer a todos. Hoy la Argentina, por ejemplo, sin ferrocarriles no es viable tampoco. Y esto debemos discutirlo. Y debemos discutir de dejar pensar simplemente en sectores, sino en la gran Argentina. Y creo que, bueno, este es el país que uno tiene que encarar. Y la verdad que yo escucho, ¿no? Por ahí vemos la Argentina hace 5 meses atrás y bueno, decíamos, no, vivíamos en un país idealista, digamos, donde no, a lo mejor nos faltaba un poco, pero no nos sentíamos tanto. Porque esa era, por ahí es la sensación que transmite el ciudadano de pie, porque uno vive en el interior, lo escucha. Pero ¿cómo hacemos para el que esté escuchando, para que entendamos cómo vivimos en la Argentina? ¿Cómo se vive? Como en la casa de uno. No podemos estar gastando más de lo que nos ingresa. Si no, tenemos que tener una maquinita que nos haga todos los días un billete y explotamos. Entonces creo que este sinceramiento es dolorosísimo. Pero hay que estar al lado de los que más necesitan.